Servir al Señor es un enorme privilegio. También es un deseo muy bueno que necesitamos tener en nuestra vida. El apóstol Pablo dice que el que desea el liderazgo desea algo bueno, pero también explica que hay algunas cualidades que se necesitan para esto. Todos hemos sido salvos para servir a Dios. Nuestro tiempo con Dios en este día nos enseña acerca de algunas cosas que es importante que tengamos en presente siempre a la hora de servir al Señor. Mi nombre es Roberto Pérez, quiero saludarte con mucho gusto e invitarte a nuestra lectura devocional que está en el capítulo 10 de Lucas, versículos 1 al 16. Lucas 10, 1 al 16. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Bueno, este pasaje habla acerca de servir a Dios. Este pasaje habla de los 70 que Dios envió y cómo los envió el Señor con su autoridad. Cuando unimos el primer versículo, el 1 y el 16, que es el último, entendemos que estos 70 fueron enviados por Jesús con su autoridad y que las palabras de ellos eran las palabras mismas de Jesús y que el que recibía a ellos les recibía al Señor y que el que les rechazaba también lo rechazaba a Él. Y nosotros estamos en un tiempo donde el ministerio en algunos aspectos se ha vuelto muy glamoroso, que trae mucha figuración, mucha prosperidad. Hay grandes ministerios, grandes multitudes y de pronto podemos pensar que esta es la única forma de servir y de pronto pensamos que estas cosas se construyen de la noche a la mañana sin esfuerzo, sin sacrificio. Y también podemos cometer el error de pensar que lo pequeño, que lo que no es tan conocido, que lo que no es tan grande, no tiene impacto o no sirve para nada, y esto es un terrible error. Todo aquel que sirve a Dios agrada al Señor, todo aquel que le sirve de corazón. El Señor es el que da el fruto, el Señor es el único que da el crecimiento no lo puede lograr el hombre. Así que siempre debemos recordar que nosotros somos llamados a servir de corazón. En primer lugar debemos entender que todos somos llamados a servir, no solamente los que predicamos el Evangelio, no solamente los que tenemos tal vez una posición que nos pone a hablar delante de la gente. Todo creyente ha sido salvo para servir. Así que en este día, la primera lección, la primera aplicación muy práctica que debemos recordar es que yo he sido salvo para servir a Dios. Si no estoy sirviendo, mi salvación, obviamente no quiere decir que estoy condenado, pero tengo mi salvación, pero no estoy cumpliendo el propósito de Dios. Así que es importante servir. Y vemos aquí algunos detalles importantes y rápidamente quiero repasarlos porque nos van a animar en este día. En primer lugar, tenemos que tener una disposición al sacrificio.
una disposición al sufrimiento. Nosotros tenemos que entender que servir a Dios nunca es sin sacrificio, nunca es sin sacrificar horas de nuestra vida, nunca es sin poner nuestras finanzas con alegría, nunca es sin de pronto pasar necesidad, pasar escasez, en el aspecto que a cada uno Dios ha sido llamado. No tenemos que hacernos la idea equivocada de que pasar sufrimiento, pasar necesidad por el Evangelio es porque nos falta fe. Todo lo contrario, el siervo del Señor se prueba en el sufrimiento. La persona que sirve a todos somos llamados a ser siervos del Señor. No estoy hablando solamente de los predicadores. Quiero recalcar esto de nuevo porque es muy importante. Solamente cuando tú y yo estamos dispuestos a sacrificarnos, nos toca sacrificar horas de nuestra vida, horas de sueño, nuestra privacidad de nuestros hogares cuando abrimos la casa. A veces tenemos que sacrificar un poco de nuestro tiempo familiar, y así sucesivamente. El servir a Dios siempre nos cuesta algo. Así que si te está costando algo servir a Dios, tienes que saber que servir a Dios así es. Siempre trae una cuota de sacrificio, pero también trae una gran recompensa. No vamos a dejar abandonada a nuestra familia, no vamos a ir a extremos, pero tienes que saber esto, que tú no puedes servir a Dios, yo no puedo servir a Dios y esperar tener la situación cómoda que nos gusta tener a todos. No hay tal cosa. En segundo lugar, la persona que sirve a Dios debe ser persona de oración. Ruegan a Dios, dice, que envíe obreros a la mies. Y no solamente es importante orar, ¿verdad?, para que el Señor envíe obreros, pero nosotros debemos ser gente de oración y debemos tener siempre nuestros ojos abiertos a quién podemos compartir, a quién podemos enseñar lo que nosotros también estamos haciendo. Una tragedia de la iglesia es que no hay formación de liderazgo. ¿Y quién es más indicado para formar a alguien para una función que aquel que ya la está haciendo? Muchos años atrás, mi pastor, cuando nos discipulaba, nos enseñó una máxima que nos ha acompañado toda la vida y decía: pastores engendran pastores, ovejas engendran ovejas. Es decir, solo tú que estás sirviendo en un área puedes capacitar a otro para que haga lo mismo que tú. Así que esto es muy importante. Bueno, también el carácter, debemos ser humildes, debemos tener la humildad necesaria para no ser gente exigente, para no exigir ganancias, por ejemplo, para no ser muy complicados de satisfacer, sino que debemos estar dispuestos a servir con lo que tenemos a nuestro alcance. Lo que les pongan delante, coman, le dice el Señor a sus discípulos. Así que de pronto no esperemos grandes cosas, no esperemos grandes recompensas terrenales, sino también aprendamos a moldarnos a la situación. No seamos exigentes, seamos gente de carácter, seamos gente humilde, que sabe servir con lo que tiene en las manos y hacerlo prosperar y multiplicar. También es importante aquí la evidencia. Vayan y sanen los enfermos. Es decir, te quiero decir algo, si una persona no tiene evidencia de que Dios le usa, no puede servir a Dios. Y entonces aquí, más allá de hacer grande alarde de cosas, una cosa importante es la evidencia. ¿Está en nuestra vida la evidencia de que Dios nos usa? Si Dios nos usa en un área, quiere decir que tenemos que hacer eso. Debe haber evidencia. La evidencia de que ese servicio que nosotros hacemos está ungido y bendecido por Dios. Desde abrir la puerta en la iglesia, hacer el evangelismo en las calles, toda la obra que hacemos en la iglesia debe tener el respaldo de la presencia de Dios. Esta evidencia solo Dios la puede dar y nadie más. Y bueno, terminando nuevamente, volver a lo del principio. Recordar que mis palabras representan a Cristo. Recordar que lo que yo diga, que lo que yo predique, que lo que yo comparta, sea que uses un púlpito para predicar o no, porque el 99% de la iglesia predica fuera del púlpito, predicas en el trabajo, en la casa, en tu lugar de estudios, en la vida diaria se predica. Y es importante que entendamos esto, que cuando tú y yo hablamos las palabras de Dios, cuando le compartes a una persona, esas palabras que tú y yo estamos diciendo vienen con la autoridad de Cristo. El que las recibe, recibe las palabras de Dios. Y el que nos recibe a nosotros, recibe al Señor. Qué bendición tan grande cargamos con nosotros, ¿verdad? Por eso debemos ser humildes y debemos ser decididos a la hora de servir. Así que espero que estas palabras te animen el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. ¿Y por qué no terminamos con una pequeña oración? Señor, gracias por el privilegio de servirte. Padre, muchas veces no tenemos la actitud correcta. Tal vez porque no lo sabemos o porque a veces lo hemos olvidado. Pero en este día, gracias por recordarnos las cosas importantes, Señor, con respecto al servicio. Y oramos para que tú produzcas en nosotros este fruto que te glorifique a ti. En el nombre de Jesús. Amén.